determinado un plan perfecto en todo su propósito eterno, en el cual nosotros entramos en ese plan, y Él asimismo ha determinado todo y cada una de las cosas que en nuestra vida suceden. La pregunta con la que yo quiero terminar esta clase es... Sí. Ok, la pregunta con la que yo quiero terminar la clase es: ¿cuál es el propósito final de Dios en cuanto a la predestinación? Acercarnos a Él. ¿Ah? Yo diría que acercarnos a Él. Muy bien, acercarnos a Él. Muy bien, vamos a escribir la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería el propósito final de la predestinación? O sea, yo no creo que usted piense que Dios dice: voy a hacer este plan aquí, lo voy a llevar por aquí, lo voy a llevar por aquí, hasta aquí voy a terminar esto, lo desvío por aquí, le doy aquí, y al final dice: va, ok, ya estuvo. ¿Verdad que no? No, tiene que haber un propósito final. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos y yo les decía que el objetivo al cual Dios llega al final está siempre preparado por la predestinación? Pero la predestinación es antes de llegar al objetivo, al propósito. Entonces, lo que yo quiero que examinemos hoy es: ¿cuál es ese propósito final que Dios quiere lograr con todo ese montón de fases, momentos, situaciones que han pasado en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él quiere lograr al final? ¿Por qué unos sufren o no? ¿Por qué otros no sufren? ¿Por qué unos pasan por este problema? ¿Por qué otros no pasan por ese problema? Cada uno de nosotros está pasando un proceso y no es idéntico al del otro. Somos personas diferentes, tenemos mentalidad diferente, por lo tanto Dios va a obrar con cada uno de nosotros de una manera diferente, un propósito diferente. ¿Qué iba a decir? Porque creo que en ese proceso de conciencia hay un crecimiento, y eso es lo que busca, que nosotros crezcamos y espiritualmente. Muy bien. Cuando hablamos de un crecimiento espiritualmente, estamos hablando del tiempo que nosotros estamos viviendo en la tierra. ¿Dónde es que estamos creciendo? Ok, entonces, no ese es el propósito final. ¿A qué quiero llegar yo con esto? De que hoy en día el cristiano promedio que piensa, que va a la iglesia, que adora a Dios, la pregunta sería: ¿cómo está su conciencia? ¿Se siente salvo o no se siente salvo? En un 98% de la gente que va a la iglesia todavía no se siente salva. Acercarnos en conciencia a Él. ¿Por qué en conciencia? Porque esto tiene que ver mucho con lo que pasaba en el Antiguo Testamento, hermano. Los sacrificios que hacían los sacerdotes en aquel tiempo, ¿ok?, quitaban momentáneamente el pecado del ser humano, mas no cambiaba la conciencia. ¿Por qué? Solo era un alivio. Era un alivio momentáneo. Porque pienso que la gente pensaban: ok, yo me limpian hoy el pecado, pero ya la semana que viene matamos a otro y ya. Exactamente, exactamente. ¿Ya entendieron? Yo tengo eso ahí y no había esa conciencia de que, ok, si ya no tengo que hacer eso, o sea, ya lo elimino y no vuelvo a hacerlo. Exactamente, exactamente. Entonces, cada vez había que degollar un corderito. Pero vino Cristo e hizo un solo sacrificio. ¿Y qué explicábamos el domingo pasado? Que Él primero es el sacrificio, pero cuando Él muere y luego al tercer día Él resucita, Él ya no es el sacrificio. ¿Él en qué se convierte? En el sumo sacerdote. Pero como ahora Él es un sumo sacerdote eterno, ¿cuándo se termina entonces el sacrificio?
¿Hasta cuándo tiene efecto el sacrificio de Cristo? Hasta el siempre. hasta la Por eternidad. toda la eternidad. Lo que significa que si Él nos limpió de nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿cuándo vuelve el pecado a nuestra vida? A ser el Señor de nuestra vida. Nunca más. Por lo tanto, nuestra conciencia de pecado debería de estar libre. Porque al tener esa conciencia limpia, es donde Dios y nosotros nos acercamos. ¿Entienden? ¿Será que Dios puede tener una comunión como Él la desea con nosotros, estando con pecado? ¿Qué tenía que hacer Dios para poder tener una estrecha relación con nosotros? Cambiar la conciencia de... Exactamente. Tener que estar ahí necesitando un sacerdote que venga a hacer Exactamente, sacrificio. hermano. Cambiar nuestra conciencia, porque nosotros tenemos un defecto. Y ese defecto nos impide, hermano, entrar en la misma presencia de Dios. Eso es lo que llamamos pecado. En otras palabras, ¿qué es el pecado? El pecado es no tener la condición adecuada para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Entendieron? Lo que usted entienda por pecado es muy importante, porque pecado es, en griego da la idea de errar al blanco. Si aquí tengo yo una ¿cómo se le llama? Una mira, ¿cómo? Bullseye, en una tabla de dados. Ajá, una de esas cositas redondas donde tienen los numeritos así. Ajá. Entonces, el punto es tirarle y pegarle en el mero centro, ¿sí o no? Pero si fallamos, ¡pum! ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. Errar al blanco. Errar el objetivo. Eso es pecado. Entonces Dios dice, no robarás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Llegar al plan. Exacto, el objetivo es no robes. No robes, no hacerlo. Entonces, si está esto aquí, que es del hermano Eric, y yo vengo y lo veo y yo digo, me lo voy a robar. Pero en el momento digo, no, mejor no. Entonces, respeto, claro, respeto. ¿Pegué a dónde? Al plan. Blanco. Pegué en el blanco, ¿ya? Pero eso no nos debe de confundir con un pecado que es el pecado natural. Ese pecado natural, hermano, es el que nos ha alejado de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Mire esto, hermoso. Uy, eso está interesante. ¿Cuál es el pecado natural? Miren esto, ¿ve? O sea, que llegamos con pecado. Ujú. Exactamente. Llegamos con pecado de por sí. Nacemos siendo pecadores. Ok. Pero mire esto. Vamos a hacer algo así. Ese es el candelero, digamos. Aquí está la mesa de la proposición y todo. Y aquí estaba el sacrificio. Algo así. Vamos a ponerlo así. Y aquí, ¿quién sabe? Ok. Este es el templo. Este es el atrio. ¿Ok? Este es el atrio. Este es, ¿cómo se llama este? Lugar santo. ¿Ah? Lugar santo. Lugar santo. ¿Y este cómo se llama? Lugar santísimo. Más santo todavía. Más santo todavía. Santi. En hebreo se dice Kodesh HaKodashim. Dígalo. Kodesh Kodesh. HaKodashim. Algo así. ¿Dónde está Magri? Para que dibuje, porque no. Va para que dibuje. Ahí sí que. Muy bien. Ok, este es el atrio. No veo comentarios, pero bueno, dije, bueno. Este es el atrio. Este es el lugar santo. Y este es el lugar. Santísimo. ¿Qué había dentro de ahí? El arca del pacto. El arca del pacto. Que en otras palabras es
La presencia misma de nuestro Dios, hermano. Ok, el arca. El arca, el lugar santísimo, en otras palabras, su presencia. Esto es hermoso, hermano, porque mire, no sé si usted puede ver bien ahí, hermana Marta. Sí. Bueno, pues si hago así, no, ahí van a tener que... Ok, muy bien. Muy bien, mire pues. Los gentiles tenían prohibido el paso aquí. Había aquí en la entrada, aquí en esta entrada había un rótulo que decía prohibido el paso de gentiles o pena de muerte. ¿Pena de muerte? Sí. Wow. Sí, no, esto es sagrado, hermano. Esto para ellos es sagrado. Dios es exclusivo para ellos. ¿Ok? Puedes andar rondeando el templo gentil. Puedes rondear el templo, pero ya no te es permitido entrar al atrio. ¿Están entendiendo aquí el templo, no? Está el atrio donde se hacían los sacrificios. Los sacerdotes, ya aquí ya no pueden entrar judíos. Aquí ni gentiles. O sea, nosotros estamos excluidos, hermano. Fritos. Yo lo que quiero que usted entienda es de que el templo es un simbolismo. ¿Ya? No es que el templo allá, que entrar al templo es lo... No, es un simbolismo. Mire pues, ¿existe literalmente? Sí existe literalmente, existió, quiero decir. Pero el detalle está en que los sacerdotes entraban acá y aquí no entraba nadie en este sector, nadie, sino una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Lo que sucedió fue esto, que en el propósito final de Dios ¿estaba este sistema? No. ¿Por qué Dios implementa este sistema en medio del desierto? Porque el pueblo de Israel, cuando Moisés sube a la montaña a darle su ley, se desesperaron. Porque ¿cuánto tarda Moisés allá arriba en la montaña? 40 días. 40 días. Y entonces ellos se desesperaron, ellos querían adorar. Sintieron la necesidad de adorar, dijo hermana Marta desde hoy. ¿Y qué pasó? Aarón, ¿y entonces? Que nosotros queremos adorar a un Dios y Moisés hasta saber si hasta ella se murió ahí arriba. Pues haznos un ídolo. Y Moisés, tráiganme todo el oro que... Aarón, perdón, sorry Moisés. Aarón, tráiganme todo el oro que tengan. Todo el oro lo vamos a fundir y formaron ¿un qué? Un becerro. Y Dios viendo, Moisés tal vez no estaba viendo la montaña, pero ni modo, Dios ve todo, ¿no? Y Dios dijo, ¿sabes qué acaba de hacer mi pueblo allá abajo ahorita? Se acaban de hacer un becerro y lo están adorando. Entonces cuando Dios se molesta y le dice, ok, te voy a dejar vivo a ti y lo voy a destruir a este pueblo. ¿Sí? Y Moisés le dice, no lo puedes destruir. Porque si tú lo destruyes, entonces lo sacaste con mano poderosa de Egipto, con señales y prodigios, y lo vas a matar en el desierto. ¿Y de qué va a decir Egipto? Se van a burlar de ti porque van a decir, lo sacó de aquí, pero no los pudo meter en donde él había dicho que los iba a meter. Ahora viene Dios y dice, decide no destruir al pueblo, pero ahora viene e instituye el sistema sacrificial. ¿Pero era ese el propósito final? No. ¿Cuál era el propósito final de Dios entonces con respecto de lo que Él predestina desde antemano? ¿Cuál es lo que Él quiere lograr al final de todo? Son dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? ¿Cuál es su propósito final para nosotros? Exactamente. A su semejanza yo lo puse al revés. Imagen y semejanza.
E imagen, voy a poner. Semejanza e imagen. imagen. ¿Qué tal si yo señalo que imagen y semejanza tiene relación con eso? ¿Qué le trae ahora a usted a la mente? Eso es lo Claro. que le decía. Claro. A ver, ¿Puedo leer? sí, lee. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos en bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Exactamente. ¿Cuál es el pacto eterno? Propósito. Pacto eterno. Yo ayer leí algo El también. propósito. ¿Sí o no? Mire qué excelente. Pacto eterno es el propósito final. Ahora, cuando Él hizo, vamos a poner aquí en pasado, hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo tenemos que pensar que era Adán y Eva? Perdón, Julito, yo ahí lo que pienso es que lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Ajá. Y lo que, Claro, aquí. lo que entró a ser Ujú. imperfecto es el pecado. Muy bien, Porque muy Dios no bien. pudo haber hecho algo de lo que se llama imagen y semejanza, algo imperfecto. Que no era Exactamente. completo. Él lo hizo perfecto. Muy buen aporte. Lo que lo llevó a ser imperfecto, ¿Fue qué? pecado. El pecado. Muy bien. ¿Ah? ¿Me puedo leer? Claro que puede leer. Hay una cosa bien interesante que aplica aquí. A ver. En Efesios 5 que estaba leyendo, ponle cuidado, andad en luz. Yo creo que es esto. A ver. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas Exacto. ahora sois luz. Exacto. Señor, andad como hijos de luz, porque en el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Ahí está. comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infraestructuras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ahí está. Porque vergonzoso es hablar de lo que hay bueno. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí viene la clave. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Ahí está. Ahí está. Muy bueno, Te muy bueno. alumbrará Cristo. Ok, muy bien. Muy bueno. Entonces mire cómo vamos armando aquí un cuerpo bien hermoso. Mire pues. Levántate de dónde? Significa que entonces, ¿cuál es la antítesis de muerto? Imperfección. No, vivo. Entonces, perfecto, podemos decir también estar Muerto. vivo. Vivo. Sorry. Porque la antítesis de perfecto, imperfecto. Y de vivo, murió. Ahí estamos, miren. Está junto. Hoy que ya hemos armado esto, voy a explicar para terminar. Si usted quiere saber algo más de esto, venga el otro domingo. En el próximo capítulo. En el próximo capítulo, Primero ganar. por el mismo canal a la misma hora. Mire pues, esto es hermoso, hermano. Ya armamos aquí todo. ¿O no? El propósito final o el pacto eterno de Dios es que crear un pueblo perfecto, vivo, de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que podamos llegar allá. Ahí va, espérese, hermano, ahí vamos, por ahí vamos, mire, güey, mire qué hermoso, güey. Él es un sacerdote, ella es una sacerdota, él un sacerdote, él un sacerdote, sacerdotas, y todos nosotros seríamos sacerdotes de acuerdo final, el pacto eterno, el plan, el título de su plan es todos seamos sacerdotes.
¿Por qué quiere que todos seamos sacerdotes? Para poder entrar a su Tener libre presencia. entrada. Para poder tener entrada. El problema es que el pecado vino y nos Separado de eso. separó de eso. ¿Qué tiene que hacer Dios ahora para que entendamos cuál es su propósito final? Instituir un sistema sacrificial. ¿Para qué? Para que ahora la gente pueda ver y decir, pero ¿por qué solo Él puede entrar al lugar santísimo y yo no puedo? Porque el pecado te impide entrar en el lugar santísimo. Nadie podía entrar aquí. Nadie. Entonces, el único que disfrutaba de la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año. Y si hablamos de que eso se reduce a que el sumo sacerdote no podía ser tomado de cualquier tribu. La tribu de Leví. Tenía que ser de la tribu de Leví. Y encima de eso, ¿de cualquier familia de Leví? ¿De qué familia? Del descendiente del sacerdote. Descendiente de la familia de Aarón. O sea, imagínense cómo Dios, al querer hacer un pueblo completo de sacerdotes, termina estrechando lo que era la presencia, la intimidad entre Él y el ser humano. La terminó estrechando de un pueblo, a una tribu, a una familia, a un hombre. Una vez al año, hermano, que yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Era un castigo de Dios, como quien dice, te voy a limitar mi presencia Hasta lo mínimo. hasta lo mínimo. De que ustedes, ¿qué dice la Biblia en el libro de Deuteronomio? Porque ustedes serán hermosos, gracias a Dios que se me acaba de ocurrir, serán pueblo de sacerdotes. Ustedes en el Nuevo Testamento dice, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Serán pueblo de sacerdotes, pero ahora él acaba de ir cortando hasta que llega nada más a un solo hombre que puede entrar en la presencia de Dios. Entonces mire, pues, esto que está pasando aquí, los gentiles están aquí y aquí entran los judíos. ¿Sí me están entendiendo? Los judíos. Entonces, Dios hizo todo, le dijo a ellos que hicieran todo esto para que ellos pudieran aprender cuál es la condición del ser humano en cuanto a Él y Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto, hermano? De que su propósito final es hacernos a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Limpios de una conciencia mala. Si nosotros tenemos una conciencia mala, significa que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no está dentro de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario borró de una vez para siempre nuestro pecado. Usted en este momento, no voy a decir usted generalmente, pero usted, si es un elegido de Dios, usted está sin pecado. Como usted está sin pecado, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Cuando Él muere y borra todo el pecado nuestro, ¿qué hizo Él ahí en ese instante? Rompió la barrera que había entre Él y nosotros, y Él en ese instante coloca en nosotros una conciencia limpia de pecado. Pero usted no ha nacido. Eso es aún lo más increíble de todo, que faltan 2000 años para que usted nazca, pero ya Dios limpió su conciencia.
Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos usted y yo, perfectos para siempre, hermano. Porque donde Cristo vino, saca el pecado, como lo dije la vez pasada, saca el pecado delante de mí, lo manda por allá, y viene Cristo y se pone así delante de mí y del pecado, y le dice, nunca más el pecado vendrá a tu vida, porque cuando el pecado viene, se topa con el sacrificio de Cristo, y el pecado es deshecho, es desaparecido. El pecado no puede volver nuevamente a nuestra vida. Ah, pero ¿qué pasa con los pecados que estamos cometiendo aquí? Esos son los pecados que Dios te perdonó en la cruz del Calvario. ¿O no? Amén. Sí, amén. Yo he contado un testimonio mío que nosotros decimos, no, entonces entreguémonos al pecado, entonces pequémonos de todo, porque yo puedo decir ahorita, bueno, ¿y qué tal si, porque aquella muchacha que va allá me gusta, y yo sé que ese pecado ya me lo perdonó Cristo? ¿Ok? Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué me da risa? Porque el pecado que a usted Cristo no se lo perdonó significa, oiga esto, man, el pecado que Cristo no le perdonó a usted hace 2000 años significa que usted no lo cometió en el futuro, 2000 años después. Mire hermano, le voy a decir una cosa, usted a veces quiere pecar, usted puede decir que no, pero aquí lo único que yo, como dice hermana Crisabel, yo voy a hablar por mí, dice hermana Crisabel siempre, ¿no? Hay pecados que yo he querido cometerlos y dije que al final se me tronca todo. ¿Qué pasa con eso? Dios dice, No me lo había perdonado. no, eso no lo perdonó porque Él ya sabía que eso no lo iba a cometer porque Él me había librado de ese pecado en el futuro, hermano. Es que esto confunde a la gente. Pero Él viaja al futuro y nos libra de un pecado, regresa a la cruz del Calvario y dice, no lo cometió, ese no lo debe. ¿Y quién nos libró de eso? Dios. ¿O no? Por eso usted viva con una conciencia tranquila, hermano. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando es que usted tiene que dejar de pecar. Y la gente vive frustrada porque deja de pecar. No. Y entonces nunca se sienten salvas porque tengo que dejar de pecar para que Cristo me lleve. Pero como el siguiente día, ¿qué pasa? Peco. Entonces, si viene Dios, me voy. Y el siguiente día, ¿dejé de pecar? No. Hermano, le voy a decir algo. Cuando usted abre sus ojos en la mañana, pecó. ¿Sí o no? Usted solo con estar con vida, usted está pecando. Así como lo ve. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él hizo acá? Puesto que Él, un sumo sacerdote, podía entrar acá adentro. Cristo vino en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace Él? Bota esta pared que estaba acá. Libre entrada. Y nos da libre entrada. ¿Qué dice la Biblia que pasó en el momento que Él expiró? Cuando en el último momento Él dice que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y en el instante que Él muere, hermano, el cielo se puso negro. Dice que hubo un terremoto en la tierra, tembló la tierra, y no solo eso, sino que dice que las cortinas que dividían el lugar santísimo con el lugar santo, hermano, donde habían impregnado dos querubines, se rasgaron. Pero lo interesante es que se rasgan no de abajo para arriba, porque si se hubieran rasgado de abajo para arriba, con tanta conspiración hay que dicen de que, no, Cristo no fue el que murió fue Judas. O si no, otros dicen que sí murió Cristo, pero los discípulos en la noche fueron a sacar el cuerpo y lo escondieron. Él se quedó muerto, pero luego volvieron, resucitó. Esas son tonterías, hermano. ¿Y qué tal si el velo se hubiera rasgado de abajo para arriba? Ya estuvieran diciendo que los discípulos llegaron y rompieron. Pero ¿cómo es eso de que el velo se rompe de arriba para abajo en la vida? Como Dios diciendo, esto no es algo humano, esto lo hice yo. ¿Y con qué propósito? Con el propósito que tú Para que ahora nosotros, hoy ya no hay un sumo sacerdote acá que dice, tú no puedes entrar, porque en el momento que Cristo resucita, esto es lo más hermoso de todo, hermano, que Cristo aquí no es sumo sacerdote. ¿Ok? Mire esto. Hay un templo. Hay otro templo. ¿Cuántos sabían eso?
existe otro templo. Aquí Cristo no puede ser sumo sacerdote. ¿Usted pensó que Cristo vino y Cristo ahora es el sumo sacerdote aquí? No. Cristo resucita y Él, cuando resucita, no se vino caminando y dijo, hoy yo soy el sumo sacerdote. No. Él resucita, anda por otros lados, anda por aquí, 40 días también. 40 días anduvo por aquí y al final de los 40 días, Él sube. Y entró en el tabernáculo divino, no hecho por manos. Amén. De hombre. Y Él allí, hermano, está ejerciendo sumo sacerdote. Nosotros no entramos aquí, hermano. Nosotros no entramos aquí. Nosotros entramos ¿dónde? En el tabernáculo divino, no hecho de manos humanas, sino por el poder de Dios. Y Él allí está fungiendo ahorita como sumo sacerdote. Y mientras Él viva, no hay necesidad de otro sacrificio. Y mientras Él viva, hermano, el pecado no puede regresar porque Cristo lo tiene apachurrado en el tabernáculo celestial. ¿Sí me está entendiendo? ¿En qué momento usted se le puede perder a Dios? Nunca. Porque quien está en mi mano, nadie lo arrebata de mi mano. ¿Sí o no? Ahora mire esto, para que usted vea. Leemos estas citas y terminamos. Vamos a ver, rápido, las Biblias ahí. No, vamos a ver. Filipenses 3. Espera, vamos a poner la idea. Antes de leerlo, vamos a poner la idea. ¿Qué es el propósito más grande de Dios hacia nuestra vida conforme a la predestinación que Él ha hecho? Su pacto eterno. ¿Qué implica su pacto eterno? Que lo que se volvió imperfecto, lo que Él creó en justicia, verdad, perfecto, vivo, murió. Adán y Eva murieron. No en el instante, pero espiritualmente el ser humano murió. ¿Ya? Por eso dice que prevalecía la muerte. École, dice, exactamente, prevalecía la muerte. La muerte era la dueña, la reina. Dice la Biblia, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron y están Destituidos de la gloria de Dios. Qué hermoso, ese ni lo tenía aquí, mire, y gracias a Dios, Dios me lo trajo ahorita. Y están destituidos de la gloria de Dios. Si estamos separados de la gloria de Dios, ¿cuál es su propósito final? École, exactamente. Ahora que tenemos ese pensamiento, comencemos a leer. Vamos, pues. Filipenses 3:10. Ponga atención. A fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Seguimos? Ahí está bien. ¿Llegando a ser qué? Semejantes a Él en su muerte. en su muerte. ¿Qué implica el que Él murió? ¿Ah? Ser sumo sacerdote. Exactamente, sí, también ser sumo sacerdote, pero el que Él haya muerto, hermano, significa que usted murió en la cruz del Calvario también con Él. ¿O no? Usted ahí murió. Y ahí quedó el viejo hombre, lo que se llama el viejo hombre, quedó en la cruz del Calvario. ¿No me está entendiendo, hermano? Amén, amén. Entonces,
la pregunta hermosa del millón. Si Cristo murió, pero usted murió con Él. Y el pecado, que sería, por decirlo así, el viejo hombre de Cristo, quedó clavado en la cruz. ¿Qué significa? Que su viejo hombre quedó clavado en la cruz. El pecado, ¿sí o no? Pero lo hermoso aún de todo es de que Él resucita en el tercer día. Amén. ¿Qué implica eso, hermano? Usted resucitó también. Que usted resucitó con Cristo también. Que usted resucitó con Cristo también. ¿No me lo creen? Lo podemos leer, pero no quiero meterme en ese versículo. Pero usted ha resucitado. Y si morimos con Él, también resucitamos con Él, dice la Biblia, ¿o no? Para nunca más morir. Polito me dijo que ya no va a morir. Qué feliz me pongo. Usted va a morir de aquí, pero nunca más va a morir en esta muerte espiritual. ¿Ok? ¿A cuánto les gustó eso? ¿Ah? Semejantes a Él en su muerte. Hermano, Filipenses 3:21. Pero aquí va. El cual transformará el cuerpo de la humillación vuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, Oiga eso, hermano. por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Poderoso, hermano. ¿Ah? Por el poder de Él dice que va a transformar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea semejante a Él. ¿Sí o no? Un cuerpo glorificado. ¿Qué significa cuerpo glorificado? Sin pecado. Sin pecado. École. Y si es sin pecado, limpio, ¿qué significa? Puede soportar. Limpia conciencia. ¿Ok? Limpia conciencia. Vamos, pues. Vamos con el 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen La imagen de Dios. de Dios. ¿Sabe qué está diciendo ahí o no? ¿Qué entiende usted porque Cristo es la imagen de Dios? La misma presencia. Es la conciencia, perfecto. Es el mismo, pues. Él es el mismo, pero es la imagen. Hay que explicar qué significa que Cristo es la imagen de Dios. Y qué términos hay en la Biblia, ¿verdad? Por eso que nosotros pasamos y nosotros no entendemos ni papa la Biblia, hermano. ¿Sí o no? Sí. Pasamos y Cristo es la imagen de Dios, ¿No quiere traducir? la imagen de su Hijo. Entonces, mire, pues, ¿Cómo dice? el propósito de Dios para nosotros es que nosotros tengamos la imagen de su Hijo. O sea, de Yehoshua estamos hablando, ¿sí o no? Que nosotros tengamos la imagen de Yehoshua, que nos parezcamos a Él. Pero así como físicamente, no, lo que implica Yehoshua. No hizo pecado. ¿Guardó rencor él con algún hermano de él ahí? ¿Habló chismes Jesucristo de un hermano? Pero ¿y cómo es eso que Él nos quiere hacer a su imagen? Que nosotros tengamos la imagen de Él. Y nosotros sí estamos hablando chismes, nos peleamos con nuestro hermano, tenemos rencor contra otros, somos enemigos de otros. Ahí hay una contradicción, hermano. Porque ¿cuál es nuestro propósito? Parecernos cada día más ¿a quién? Cristo. A Yehoshua, ¿quién es? El varón. Perfecto. Y entonces, nosotros en vez de parecernos a Yehoshua, Sí. vamos. Segunda, Colosenses 1:15, ¿quién? Dios. ¿Mildred? Sí.
Vamos, Emilio. Ok, aquí tiene de título La supremacía de Cristo. Híjole, mire qué título. Solo el 15. El 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sigo. Sí. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Muy bien. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos decir que Dios tiene una imagen y semejanza si Él es invisible? ¿Saben que la Biblia dice que Dios habita en la luz inaccesible? La luz inaccesible. Sin embargo, Él se hizo visible. ¿En la forma de quién? En la forma de Yahushua. Por eso Jesús es la imagen de Dios. Jesús es lo visible de Dios. ¿Está entendiendo? Dios nadie lo puede ver, nadie puede imaginar cómo es. Sin embargo, Él vino y dijo, yo quiero que me vean. Primera Corintios 11 dice lo que usted acaba de decir. A ver. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice, ajá. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Significa que Pablo no hablaba chismes de los hermanos, ¿va? Y que claro está ahí. Significa que Pablo no andaba peleando con los hermanos, porque si Cristo, lo que Cristo hizo, Pablo lo estaba haciendo, ¿sí o no? Y Pablo nos aconseja a nosotros que seamos como Pablo, porque Pablo es como Cristo y Cristo es Dios. No es como Dios, es Dios. Ese es el plan, mire, es una escala. Nosotros estamos imperfectos, muertos, y la escala es llegar, mejorar, 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 como decía hermano, acercarnos, acercarnos, acercarnos en conciencia, en conciencia, en conciencia, hasta que Cristo viene. Ahora, ¿nos podíamos nosotros hacer con una conciencia limpia por nuestra propia cuenta? No. No, por eso viene Cristo y limpia Él limpia nuestra conciencia. 2 Corintios 3:18, ¿qué no tiene? Jesús. Así que todos Oiga. nosotros confiadamente contemplemos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria, como por el Señor el Espíritu. Hijo, como en un espejo, hermano. Cuando usted se mira en un espejo, ¿usted a quién mira? ¿A quién mira usted? Uno mismo. Uno mismo, ¿no? Qué feo soy, dice usted, ¿va? ¿Sí o no? ¿Sí o no dice así? Hable por usted mismo. ¿Ah? Cuando nos vemos en un espejo, nos vemos nosotros, ¿no? Sí. Y nosotros somos la imagen de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos en un espejo, ¿a quién deberíamos de estar viendo en la imagen? A Cristo. ¿Ya? Porque nos parecemos cada vez más a Él, ¿o no? Pero si usted no tiene un cambio, hermano, en un trato con usted, con su familia, con sus hermanos, con los amigos, si no hay un cambio en su vida, ahí algo está fallando, hay un defecto. Hay un defecto porque el carro no va caminando, como decía hermano Germán. ¿Ok? Por eso hay que cada día ir tratando de vivir más en paz con nuestro hermano, porque esa va a ser la evidencia de que hay alguien diferente dentro de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver, primera de Juan 3:2. Mis amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Amén. ¡Wow! Cuando Él, ahorita no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, Somos semejantes. seremos semejantes a Él. Eso implica y le veremos tal como Él es. ¿Por qué hoy sí podemos verle? Porque para que le podamos ver, implica una transformación sobrenatural de nuestro cuerpo. Esta carne y este hueso se destruye.